Así que con ustedes, el señor León Arias, conocido como León. Bienvenida, chicas. Gracias, Yanni, por la intro. Qué lindo que te presenten. Entonces, estoy acostumbrado a romper el hielo yo, pero qué lindo. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es León Arias. Como decía Yanni, soy director del Instituto Fénix junto a Rocío Tayana. Hoy me doy el lujo de acompañarlas y acompañarlo yo, como me escuchaban antes de la grabación. Raider me gusta mucho y es un placer para mí acompañar a Yanni. Yanni, ahí estás, contanos vos, presentate. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Laura Yanina Godoy, todos me conocen como facilitadora de tarot dentro del Instituto Fénix. Hago otras cuestiones de conocimiento energético, espiritual, que lo van a ir descubriendo a medida que hagan o los que se queden haciendo el curso, ya que hablamos de muchísimos temas dentro del tarot y todas las vinculaciones que justamente esta materia, porque es una materia holística, nos permite, ¿no? Justamente hoy vamos a hablar del Tarot Rider y de la nueva modalidad que vamos a incluir este año con los cursos de tarot. ¿De qué se trata esta modalidad? Eh, como el contenido teórico que nosotros ofrecemos es muy amplio, cada curso de tarot va a tener un grabado en donde vemos todo el contenido teórico de cada arcano, los arcanos menores, justamente en forma grabada para que ustedes lo tengan en forma diaria y lo van a tener durante todo un año para escuchar las veces que quieran. ¿Y para qué justamente es esto? Para aprovechar todas las semanas la clase en forma práctica y utilizar ese contenido, repasarlo, sacar dudas, seguir hablando y seguir implementando el contenido que se necesita saber tanto del tarot, mucho más cuando comenzamos con las tiradas, que quizás todos piensan de que cuando comenzamos a hacer tiradas tenemos que saber más o menos medio mazo completo. Por el contrario, nosotros comenzamos ya a partir de la tercer clase prácticamente a hacer ejercicios de lectura justamente para, estoy repitiendo mucho justamente, pero no se preocupen, siempre me pasa con alguna palabra, eh, para mejorar ese dialecto con el mazo. ¿Por qué es esto? Porque se van a redescubrir a través de cada carta, cada uno de nosotros en nuestra personalidad y con el Tarot Rider en nuestra dualidad. ¿Qué es nuestra realidad en sí mismo? En donde tenemos como concepto, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, la luz y la sombra. Empezar a amigarnos y a completarnos, a unificarnos a través del mazo. Muchos conocen el Tarot Rider como un tarot súper predictivo, y lo que va a colaborar en esta edición también es a entender este tarot desde esa posición hacia lo evolutivo. Los que más o menos no entienden mucho la diferencia, aunque ahora lo vamos a hablar, tenemos ahí un videíto de un vivo que hicimos con Rocío comentando y hablando justamente de estas predisposiciones del estudio del tarot, que es desde lo predictivo, lo evolutivo y lo transpersonal. Bueno, es justamente el Tarot Rider que nos, nos es súper sencillo el aprendizaje, junto con ese parámetro predictivo de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa en mi vida? ¿Qué pasa en el presente? ¿Qué tengo para saber como posibilidad próxima para el futuro? También esos pasos evolutivos que necesitamos para entendernos a nosotros mismos, para crecer, para evolucionar. Sí, siempre y cuando nosotros no lo permitamos, si no podemos entender ese proceso solo para las consultas hacia un otro. Pero tengan en cuenta que el estudio del tarot en cualquiera de los casos, nos colabora también a nivel personal a nuestro propio crecimiento. En el caso del Tarot Rider, vamos a tomar el estudio no solamente desde los parámetros predictivos, entendiendo los conceptos, estudiando justamente ese lenguaje a través de las imágenes, para también
absorber, como quien dice, esas posibilidades que querramos generar en nosotros. A través de cada carta, los arcanos mayores y los menores, podemos hacer un paso evolutivo en nuestra vida. ¿Y cómo se genera ese paso evolutivo? Comprendiendo, conociendo, haciendo, ¿sí?, de ese conocimiento una sabiduría que nos permita avanzar. ¿No? Porque muchas veces en general, las terapias holísticas nos permiten conocer, nos permiten entender muchas cosas. Cuando lo hacemos propio, a ese conocimiento se convierte en sabiduría y a su vez, si nosotros ponemos esos pequeños cambios, porque eso es justamente lo que permite el tarot, esos pequeños cambios nos ayudan a mejorar en cualquier aspecto. ¿No? A veces también nos cuesta como enfrentarnos en el reflejo, pero el tarot nos permite incluso reírnos de todas nuestras facetas. Así que esto es un poco el tentempié de lo que vemos en nuestros cursos de tarot con el Tarot Rider White Smith, que es acá es un poco el nombre por el honor que no solamente la energía masculina de Arthur White, el autor, sino también Pamela Smith, su co-creadora en el mazo, ¿no? Esa energía masculina y femenina activos en este gran y potente mazo de tarot. Así que si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano y no solamente, ¿no?, los invito a que escuchen la clase completa, sino que nos vuelvan a encontrar también la semana que viene para la primer clase, viendo la información que ustedes pueden encontrar, empezando ahí a dilucidar un poquito lo que es el contenido del mazo de Tarot Rider. Así que, bueno, comenzamos. Recuerden cualquier cosita, levantan la mano, se dan micrófono, no molestan para nada. Las preguntas, porque es muy bueno preguntar cuando no sabemos nada o cuando hemos visto inclusive otros cursos. Hay cursos, talleres, bibliografías muy útiles hoy en día, pero muchas veces nos cuesta conectar con cómo nos están enseñando. Entonces, no tengan problema en preguntar, ya que nos encanta compartir y que justamente se pueda entender. Bueno, ¿qué es el tarot? Principalmente siempre hablando desde esta base de Tarot Rider, ¿no? Tengamos en cuenta un conjunto de 78 cartas, ¿sí? Para quienes no conocen absolutamente o nunca han visto un mazo, de profundo contenido simbólico, ¿sí?, que ha sido utilizado desde la antigüedad para predecir el futuro y como clave para conocer secretos ocultos en uno mismo y en los demás. Porque acá, ¿no? Mucho tiene que ver también cuál es la tarotista siempre es la chusma, ¿no? Por ahí hablando finamente y como quien dice, el primer escalón. Es la que vas a ir a indagar no solamente sobre tu vida, sobre lo que no ves a simple vista, sino también es muy posible que ustedes como tarotistas se encuentren preguntando por alguien más. ¿Qué tan certero muchas veces es el tarot preguntando por alguien más? Siempre nos vamos a enterar lo que tengamos que saber, principalmente si hay una vinculación emocional con la persona que consulta. Sí, eso es entre comillas, como quien dice, como dato. El tarot es una herramienta que nos permite conocernos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Está rodeado de un aura de encanto y de misterio mucho más que cualquier otro sistema adivinatorio. Quien por primera vez tome en sus manos el juego de tarot sentirá una
indescriptible atracción hacia las imágenes plasmadas de las cartas. Es como si hablaran directamente al alma, despertando un conocimiento profundo e intemporal, olvidado durante mucho tiempo, aunque listo para surgir de nuevo a la superficie. ¿Por qué intemporal? Porque justamente este paso evolutivo que permite indagar a través de cada una de las cartas nos apoya en ese contenido que no tiene tiempo. Y ahí es donde vamos a descubrir, si nosotros lo permitimos, nuestras propias cualidades. Todos, generalmente, ¿no? Algunos dogmas o algunas disciplinas tienden a enseñarnos cuestiones que se consiguen siempre hacia el exterior. Los mazos de tarot son, por el contrario, herramientas que nos permiten indagar en lo interno y sacar de nosotros nuestra mejor parte, como quien dice, sacar o redescubrir nuestras propias capas, no importa que las saquemos o no. A ver, seguramente todos seguimos en proceso ahí, como hablábamos en esa charla en off, en previo. Siempre tenemos capas que ir mejorando y algunas nos siguen sirviendo y utilizando, ¿no? Cualidades, virtudes, algunas que podemos no llamar tantas virtudes, pero nos son totalmente útiles en el momento que las necesitamos. Así que todavía las mantenemos. En contra de lo que muchos creen, el tarot no es siempre una herramienta predictiva, esto que les comentaba. El hecho de que una carta se repita con frecuencia en tus lecturas no indica necesariamente un propósito del futuro. Quizás pueda estar indicando algunos problemas del pasado que debes conocer y resolver. No esas cuestiones que nosotros durante algunas tiradas vemos, indagamos, qué pasa con las consultas y cuando hay la presencia de una carta, en particular un arcano, ¿no? Como llamamos a cada una de las cartas, en forma repetida durante varios días o semanas inclusive, en donde vuelve a aparecer, es un tema muy particular. ¿Por qué? Porque nos interpela desde otro lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está mostrando esa carta de manera individual que aparece de forma repetida, que se me presenta todo el tiempo y que me está haciendo, ¿no? Posiblemente me esté contando una fricción, un problema o algo, para yo poder avanzar o solucionar un problema que esté siempre latente ahí. Bueno, muchas veces nos puede suceder con estas cartas, también nos vienen a contar cuestiones, ¿no? De etapas, ¿no? Los que conocen un poco de tarot, conocen la rueda de la fortuna, es una carta que no solo nos habla de una etapa de suerte, sino de estar en contacto con el merecimiento. Es así como estas virtudes nos podemos nosotros conectar a través de las cartas. Denme un segundito, a ver, un minuto. Ahí estamos. Las cartas no determinan el futuro, ni se refieren a acontecimientos inevitables. Son veredictos, sus veredictos, perdón, no están escritos en piedra, simplemente señalan posibilidades basadas en tus deseos, en tu personalidad y las situaciones que te rodean. Analizando sus mensajes puedes descubrir las causas que provocan lo que te pasa, los acontecimientos, lo que pasa en nuestra vida, aparentemente inevitables, y puedes aprender a modificar esas causas. Bueno, justamente este paso de poder ver a través del tarot, ¿no? La información que se emana a través de la energía, que nosotros aprendemos a interpretar con las cartas, con las diferentes tiradas,
Viene a contarnos una situación X de importancia para nuestra vida, que puede estar dada a través de una pregunta inclusive o alguna inquietud, y también, a su vez, nos da las diferentes posibilidades a futuro. Eso es lo que realmente hace una tarotista cuando cualquiera de nosotros puede ir. A ver, hasta yo que no solamente soy facilitadora, sino que leo las cartas, también voy a las consultas de mi tarotista de confianza y le digo, por favor, haceme una lectura para ver cómo está mi energía, ¿no? Justamente lo que ve la tarotista es cómo está esa información, interpreta la información en conjunto de esas cartas y en donde se genera una situación de conflicto o en donde hay un conflicto. En este caso, el mazo de tarot Rider nos permite también visualizar cuáles serían las posibles soluciones. Porque quizás aparecen cartas de los arcanos menores que nos están hablando de que uno está, por ejemplo, el basto, que uno está muy efusivo y en una actitud de problema, o por el contrario, está muy apagado y nos está costando avanzar, tenemos abatimiento, etcétera. Así que hay muchísimos ejemplos de los que podríamos nombrar que se nos harían 2 horas completas. En la actualidad existe una gran variedad de tarot a nuestra disposición, ¿no? ¿Y qué son estas cartas de tarot? Justamente estos sistemas de interpretación. Es así como estudiamos el Tarot Rider como un sistema interpretativo que nos va a colaborar a interpretar la energía del presente y ver las posibilidades del futuro. Y si todavía queremos agregarle algo más, podemos verlo también en cada paso como un proceso evolutivo personal. Las cartas que vamos a utilizar en nuestro curso corresponden al llamado Tarot Rider White, obra de Arthur Edward White y Pamela Coleman Smith. Este tarot sigue el esquema estándar y consta de 78 naipes divididos en 2 grupos. Conocidas como arcanos mayores y menores. Los arcanos mayores son esos 22 cartas principales o 22 arcanos mayores como los conocen, en donde tenemos en cada una posibilidad en el camino de evolucionar y seguro que cada uno de nosotros, sí, acá y en cualquier lado, estamos transitando por uno de esos arcanos mayores, que justamente tienen una conexión directa con nuestra alma, con todo, ¿no? Lo que es la composición de lo que somos, no solo el plano físico. Y bueno, y luego los arcanos menores que nos hablan mucho más de nuestras actitudes, de cómo actuamos en base a nuestras emociones, cómo comunicamos con las espadas, cómo nos movemos ahí con los bastos, o incluso cómo es nuestro contacto, sí, o nuestra relación directa con la materia, con los oros. Las teorías acerca del origen de la palabra tarot en realidad son abundantes, es decir, vamos a encontrar diferentes bibliografías que, o autores que nos van a decir tarot significa tal o cual cosa, aunque hasta el día de hoy el origen sigue oculto tras el más profundo de los misterios. La hipótesis que más se acerca es llamarlo camino real. Un sendero por el que inevitablemente caminaremos en la vida, en nuestra capacidad de ver a través de él nuestra propia evolución como seres humanos en la toma de conciencia. Muchas veces, hablando de toma de conciencia, creemos que todos
debemos ser súper evolucionados o evolucionar constantemente en cada paso que hacemos o cada situación que vivimos. Y muy alejado de eso, en realidad, como siempre digo, una persona que eh, hace una vida totalmente rutinaria, posiblemente una ama de casa o un trabajador que se levanta todos los días y va a trabajar, vuelve a su casa y sigue con su rutina, también puede y evoluciona a su nivel de conciencia en el tránsito de la vida. ¿Por qué? Porque va cumpliendo cada una de sus funciones, si lo hace desde una manera amorosa, de una manera apacible, ¿no? Generoso en realidad consigo misma y en equilibrio con el entorno, también es una persona evolucionada. Entonces, a veces hay que limpiar un poquito esos conceptos, ¿no? De decirnos a nosotros mismos, ya evolucioné, ya estoy en la quinta D, ya mi mente me superó, ya me superé a mí misma, genial. ¿Por qué? Porque muchas veces ese mínimo destello de error nos puede hacer retroceder un par de pasos en el camino de la vida y en realidad necesitamos solo entendernos y aceptarnos a nosotros mismos para avanzar y estar en equilibrio con el resto, porque no debemos olvidar que vivimos en comunidad, vivimos en sociedad. Este camino real nos permite vernos a nosotros como somos, tal cual como somos, y entender muchas veces, esto lo vemos ya a partir de la tercera clase, principalmente cuando empezamos, ¿no? Ese contacto con el mazo y ya tomando un estado de conciencia de que voy a hacer lecturas hacia mi persona y hacia un otro, de respeto mutuo, de respeto y amor por el prójimo, que no significa ese amor por el prójimo ir a abrazar a todo el mundo, sino el respeto amoroso de aceptar sin juzgar lo que puedo yo ver en una lectura. Que eso es un gran paso a la hora de las lecturas de tarot, ¿no? Es muy importante esto, es muy bello reaprenderse, ¿no? Principalmente aceptándose uno mismo tal cual es a través de las lecturas. ¿Por qué? Porque muchas veces como tarotistas nos va a pasar de que las primeras situaciones en donde eh, aparezcan consultantes, es posible que esas situaciones que se presenten o que vengan a consultar justamente eh, sea algo que nos atraviese a nivel personal, ¿no? Quizás, bueno, me enojé con mi pareja y justo aparece una consultante que está enojada con su pareja. Y uno empieza a tener una empatía con el otro, pero ahí justamente está ese aprendizaje, ¿no? Decir, esto es la real empatía. ¿Cuál es? Porque acá no significa que voy a aconsejar al otro a cómo yo actuaría, sino aceptar por completo lo que aconseja inclusive las posibilidades en la lectura. Ahí continuamos entonces. León, ¿estás por ahí? Ahí estamos. Y ahí tenemos, como quien dice, un poco de lo introductorio, les hice un poquito cortito la reseña histórica del Tarot Rider para que se entienda más que nada ahí es donde empezamos a ver esas diferencias con el Tarot de Marsella, ya que es mucho más joven. Sí, el tarot de Marsella, los que vieron la clase el día martes, hablamos un poquito de sus comienzos en 1400 y acá estamos hablando del tarot Rider, luego del estudio que se hace a estas imágenes de tarot conocidas, que comienza, ¿no? En principio, alrededor del 1700, surgen
¿sí? Diferentes escuelas que se llaman esotéricas. Estas escuelas esotéricas, o de estas escuelas justamente esotéricas, se desprende la Golden Dawn al que pertenecía Arthur White, y justamente es quien genera estas imágenes de tarot del Tarot Rider que vamos a ver. Entonces, hablando un poquito de lo general, las barajas más utilizadas a nivel mundial son básicamente cuatro. La del tarot de Marsella, la del libro de Todd, que es otro también integrante de esta escuela en principio, Golden Dawn, después se pasa a otra escuela hermética, eh, y el tarot egipcio, que quizás muchos creen que el tarot egipcio es antiguo o los más antiguos de todos, pero en realidad es mucho más joven, ya lo hablaremos más adelante en alguna oportunidad, en alguna charla ahí con Rocío seguramente. Y nuestra baraja Rider White Smith. El libro de Todd es una creación muy interesante de Alistair Crowell, un mago metafísico, místico, escritor y poeta, alquimista y ocultista inglés, y tiene unas cuantas similitudes como grandes diferencias con la baraja Rider-Waite, teniendo en cuenta que Alistair Crowley, junto con eh, Arthur Edward Smith, perdón, White, pertenecían a la misma escuela esotérica Golden Dawn. ¿Me continúas la diapositiva, por favor? Gracias. El tarot de Marsella es sin duda una de las barajas más antiguas, fue la más utilizada por siglos. Se utiliza ciertamente mucho en la actualidad y podemos decir que es una baraja madre o la baraja madre de nuestro Rider White. Los dibujos en los arcanos mayores son exactamente los mismos, ¿no? Obviamente que la tipografía o el formato, la forma en los dibujos tienen grandes variantes, pero simbólicamente refieren casi lo mismo en cuanto a lo que es la lectura, tiene algunas variaciones. Es como que, bueno, en algunas cuestiones remarcamos algunas cosas, ahora después les voy a dar un ejemplo. Los dibujos de los arcanos mayores son los mismos, aunque muchos más actualizados del diseño de la baraja en la baraja Rider. Pero la mayor diferencia es que en el tarot de Marsella los arcanos menores, o llamados palos, son iguales a la de la clásica baraja española, ¿no? Esto es la gran diferencia del mazo de Marsella y de Rider. En la baraja Rider White Smith se han dibujado escenas que grafican el significado de la carta, ¿no? Esto es quizás a quienes le cuesta más ese estadio, aunque de lectura, pero aún así el formato del tarot de Marsella para mí es muy sencillo de aprender con respecto a los arcanos menores, ya que también se toma su aspecto numerológico. Pero hablando de Rider, si ustedes buscan hoy en día el mazo, aunque sea para verlo, ¿sí? Van a ver la gran diferencia en donde hay muchísimas imágenes. Las imágenes, el estudio de esa imagen, ¿no? Justamente lo que significa, ya nos está enviando el mensaje de cómo poder explicar el significado de cada una de las cartas. Están igualmente la calidad de los elementos del palo del que se trata, pero se ha añadido una escena gráfica que explica lo que significa la carta, ¿no? Es justamente esto que estábamos hablando. En cada una de las escenas de los arcanos menores hay un dibujo
que en principio explica lo que significa la carta. ¿Y por qué les digo en principio? Porque es maravilloso verlo, ver las combinaciones, ver inclusive, ¿no? Lo que nos enseña a nivel personal, ver más allá también de ese mensaje que todos los mazos nos permiten redescubrir en nosotros, que es justamente la unificación de nuestro estado mental o de lo que nosotros, para que no se confunda, lo que pensamos, lo que pasa por nuestra cabeza, lo que estudiamos y cómo conectarlo con lo intuitivo. ¿No? Esto es lo que justamente nos permiten los diferentes mazos de tarot. Ideada en 1910, justamente este mazo, Arthur Edward White decide mejorar el tarot de Marsella, modificando, modernizando e incluyendo más elementos simbólicos en los arcanos mayores, agregar más elementos, pero especialmente graficando los palos llamados arcanos menores. Y les recuerdo, para quienes no conocen todavía lo que es un mazo de tarot, es un sistema de 78 cartas en donde tenemos 22 cartas conocidas como arcanos mayores que vamos a ver cómo grafica un camino, o también conocido como el camino del héroe, que se puede explicar tanto en el tarot de Marsella como en el tarot Rider, y los arcanos menores, 56 arcanos menores que van a estar divididos en los 4 palos conocidos de la baraja española, esto es, los oros, los bastos, las espadas y las copas, y además, en vez, ¿no? Como en la baraja española teníamos la sota, el rey y el caballo, en los mazos de tarot está agregada una reina, ¿no? Son 4 por cada palo. Entonces, es para que tengan ahí ese concepto completo de por qué tantas cartas y cómo están compuestas. El señor White encarga los dibujos de las cartas justamente de los arcanos menores a su discípula, Pamela Colman Smith, quien logra las magníficas escenas que ilustran nuestra baraja, siendo impresas esas cartas por la empresa Ryder Company, pero su trabajo no tiene relevancia en aquellos años. Tengamos en cuenta que es aproximadamente en 1910, em, en lo que el tarot no tenía todavía mucha difusión. Cuentan por ahí, porque esto es como un dicho, porque no se sabe si es el hijo de uno o el otro, que la hija de Pamela quien los rescata del olvido. ¿Por qué? Porque en realidad dicen que Pamela Smith no tuvo hijos, por eso es, dicen por ahí las lenguas. Entregado en 1971 los derechos a US Game, que popularizó de manera inmediata esta baraja en todo el mundo. Un segundito. Principalmente, sí, en todo lo que es el mundo occidental, compartiendo actualmente de igual a igual o compitiendo hoy justamente con el tarot de Marsella, ¿no? Que es más europeo. Aunque si vamos a ver, para que se entienda, el tarot de Marsella viene justamente del sur de Marsella, entonces tenemos esa del 1400, esa Europa en donde se comercializaba a través de el mar Mediterráneo, el mar Negro, etcétera, ¿no? Como quien dice ahí también con las costas de África, etcétera. Luego tenemos alrededor de 1910 el surgimiento del tarot Rider, ¿sí? Ya al norte de Europa. eh, entonces, hay grandes diferencias a la hora de la interpretación justamente en esto. Ahora les iba a buscar
para que veamos algunas diferencias. Si tienen alguna pregunta, algo que les gustaría saber. Una de las cuestiones principales, ¿sí? De las grandes diferencias que tiene el mazo y es de estos dos mazos en particular que se desprenden muchísimos otros y vamos a poder distinguir cuál es el contenido que nos es útil cuando vemos la posición 8 en las cartas, principalmente de los arcanos mayores. Tenemos un mazo y la carta 8 refiere a la justicia. Bueno, justamente ese mazo va a estar adherido al conocimiento del tarot de Marsella, ¿no? Principalmente, siempre teniendo el mismo marco teórico, que es esa técnica de estudio que tiene el tarot de Marsella. En cambio, si tenemos un mazo, porque vieron que ahí hay muchos hermosos con divinos dibujos, gráficos, etcétera. Pero si tenemos un mazo en donde la carta 8 aparece la figura de la fuerza o el arcano o la fuerza, va a estar alineado a lo que es el tarot rider. Inclusive muchas, ¿no? Estas, porque vamos a ser realistas, son copias mejoradas o con un poco de ornamentación, muy bellos dibujos. Nos damos cuenta cuando refieren al Tarot Rider porque los arcanos menores están como más acompañados también de dibujos gráficos bastante coloridos. Pero si no sucede eso, nos fijamos en qué posición están los arcanos mayores y enseguida vamos a detectar cuál es el contenido de importancia que trae cada uno. Estas son, como quien dice, las grandes diferencias. Ahí que había tomado, ¿no? Nuestro querido amigo, ahí se ve bien, a nuestro querido amigo el mago, ¿sí? Que en el Tarot Rider podemos inclusive visualizarlo como un hechicero, ¿sí? Más que nada cuando hacemos tiradas de consultas, si hay. En cambio, en lo que es el tarot de Marsella, no tiende a tener esa cuestión tan mágica o esa presencia de intervención en la magia. Tiene otras cualidades que si lo vemos desde lo negativo también son bastante fuertes, pero no es justamente cómo se puede llegar a ver en el Tarot Rider. ¿Y por qué sucede esto en el Tarot Rider? Porque no debemos olvidar, vamos a hablar seguramente, no sé si hoy o la clase que viene, acerca de los mitos del tarot, pero no debemos olvidar que el Tarot Rider fue producto, ¿sí?, de una escuela esotérica, que hoy en día no se debe tener para nada ni miedo al decir hermético, esotérico, etcétera. ¿Por qué? Porque se hablaba con ese término, sí, todavía cerca de principios del 1900, cuando el conocimiento estaba dado dentro de grupos de élite reducidos. Así que imagínense cómo seguramente, es decir, estamos hablando de movimientos que se fueron dando después de 1960, que recién eso esotérico se vuelve hasta holístico, ¿no? Conocimientos que pertenecen a la alquimia, a la metafísica, etcétera. Era basado solamente o contenido dentro de grupos totalmente cerrados. Hoy en día, con la posibilidad inclusive de los sistemas de comunicación, a pesar de Mercurio retrógrado, nos permite avanzar, conocer, saber. Lo que se trata justamente con este curso es de orientar y ordenar todo ese conocimiento que nos vamos a seguir encontrando, ¿no? Porque las clases están diseñadas
para acompañar ese aprendizaje de manera constante y que ustedes puedan sacarse todas las dudas, soltando, ¿no? Porque pasa muchísimo, no solamente cuando estudiamos, sino cuando terminamos el curso, esa presión personal de querer hacerlo bien. Hay muchas personas que, eh, me incluyo, ¿no? Eh, somos muy mentales y queremos esa cuestión perfeccionada, alineada, correcta, y también nos ayuda a esto a soltar ese control, ¿no? Qué gran importancia, y no solamente a la hora de una lectura, sino para la vida, qué gran aprendizaje el soltar el control, ¿no? Y todos nos agarramos de algo cuando decimos eso nada más. Así que las clases justamente están preparadas para encontrarnos dentro del mazo y adquirir ese conocimiento y poder practicarlo, conectando con lo que somos en realidad, en todo lo que somos, todo lo que contenemos, porque ya contenemos información dentro de nuestra mente. Debemos, en cierta manera, ordenarla, ¿no? Y justamente el tarot nos permite eso. ¿Alguna pregunta? Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas. Sí, no sé si comprendí bien. ¿Vos te estás refiriendo en la diferencia entre el Marsella y el Rider, como que en los símbolos que se le agrega a las cartas por este conocimiento esotérico, digamos, nos va a dar otra significación a la hora de interpretarlo? O sea, Claro. no sé si entiendo bien, como que si tiramos las No, cartas con, no y hacemos solamente. Marsella es distinto que con el otro. A ver, ¿cómo sería eso? Sí, a ver, uno que maneja varios mazos y oráculos, cuando a medida que los vas estudiando, es un proceso, pero uno va sintiendo esa información, no solamente Mm. la vas adquiriendo por conocimiento o lectura. Cuando eso se impregna en nosotros, entendemos que, ahora no tengo a mano, pero ahora te lo voy a buscar, entendemos que una carta como, por ejemplo, el mago de Tarot Rider, no solamente va a tener las características de el mago de Marsella, sino que tiene ahí, como en letra chica, una advertencia que te dice, mira, si vos preguntás por magia, es posible que si te aparezca esta carta, y estemos hablando de un hechicero. A ver, les hago un ejemplo extremo para que se entienda, ¿sí? Así pasa por diferentes rangos. Igualmente, el tarot de Marsella, esas características, principalmente el mago no las tiene. ¿Sí? Es decir, sí lo vemos a través de otras cartas, de otros arcanos menores inclusive, pero no justamente como característica principal del mago. No sé si me expliqué bien. Esos son, cuando uno va estudiando diferentes mazos, porque eso es lo que tiene uno como tarotistas, somos muy curiosas, y nos termina gustando, bueno, estudio bueno, y después, bueno, voy a estudiar un poco, bueno, voy a estudiar el Rider, tengo el Marsella estudiado, bueno, está bien, voy a estudiar el egipcio. Nos suele pasar, eh, y no es que me voy a quedar jamás, me voy a quedar con un límite de contenido, al contrario, voy a ampliar mi sabiduría, voy a ampliar mi contenido, voy a poder leer no solamente con un mazo, si ya sos tarotista vas a poder entender más de uno, te va a ser inclusive más sencillo porque los conceptos que ingresan por el Tarot Rider, cuando los vemos en el caso de los arcanos menores con las imágenes, la primera impresión ya nos está dando un mensaje. El tarot de Marsella nos ayuda a veces a leer ese tras del mensaje. Entonces, es lo que nos ayuda, como quien dice todo, a mejorar el contenido lo de lo que ya sabemos. Eh, no hay, yo creo, bueno, yo lo considero así, no hay limitaciones.
El curso inclusive está, aunque nosotros somos, bueno, yo soy fanática del tarot y me encanta, ¿no? Podríamos hacer un curso de un año y ver el tarot rider desde un montón de aristas. eh, Tratamos de contenerlo en 4 meses para que juntos, en este acompañamiento de práctica, ustedes puedan adquirir el conocimiento y a su vez sacar todas las dudas. Eh, ¿Vos sos tarotista, Bea? No, yo soy terapeuta de flores de Bach. No soy Ah, tarotista. mira, No. los dos, O sea, conozco, no. He visto, porque además, digamos, me he dedicado muchos años a la plástica. Soy docente ay, de qué educación hermoso. física. Entonces me atraen las cartas por las imágenes, estudié un poquito de psicología de Jung, y desde ahí, bueno, los símbolos, los arquetipos, Y pero ahí te agarró la holística y dijiste no te soltó más. siempre desde un lugar de curiosidad, pero no conozco en realidad. O sea, por eso me No, acerqué a esto para poder profundizar un poquito más. son, yo que utilizo los dos inclusive en la misma consulta, para mí son maravillosos. Todo va a depender, yo generalmente les digo a las personas que lo elijan en base a lo que siente, que miren, sí, que tengan la posibilidad, hoy en día con internet vemos las imágenes y bueno, a ver qué siento con esto, porque hay muchos que les genera rechazo, uno y más esta amistad que enseguida se genera con el otro. Y, pero ¿por qué justamente? Ahí vos que estabas nombrando a la psicología de Ian, tiene que ver con ese conocimiento preestablecido en nosotros, que para entenderlo muchas veces o para sacarlo a flote, lo que hacemos es justamente estudiar las imágenes a nivel simbólico y cómo esa combinación de todo lo que significa, a ver, acá tengo nuestro amigo el ermitaño, ¿no? Lo que significa el bastón, la lucecita que está vestido de gris, todo ese cielo azul que está en una montañita, todo ese significado nos lleva, ¿sí?, a ver el significado de la carta. Pero también, a su vez, esto combinado con las cartas que aparezcan al lado o al otro, o dependiendo de la tirada, nos va a dar una, como quien dice, una frase más exacta todavía. Y eso es lo que se predispone uno cuando hace al estudio, que en principio lo hace a nivel totalmente intelectual. Este es un tema que a mí me encanta, ¿no? Esa lucha que de el que estudia de manera intuitiva con el intelectualista. Para mí se une, esos caminos, tarde o temprano, se unen. ¿Por qué? Porque cuando ves las cartas y las sentís y te van hablando y te van dando un mensaje y te van diciendo, bueno, este personaje yo lo veo súper amoroso y me encanta y hay que arrancar y hay que hacer y divino, con todo el ingenio y vamos para adelante. Y después cuando le agregas todo ese contenido intelectual, todavía se magnifica. Bueno, en el caso tanto de Marsella como del Rider tenemos esa posibilidad. Los dos al tener esquemas, como quien dice, gráficas, aunque similares, porque el contenido, yo siempre digo, el contenido está predispuesto de manera muy similar, pero a la hora de estudiarlos, tienen sus particularidades. ¿No? Eso es lo que va a diferenciar. Si vemos las cartas, lo que es el curso de tarot de Marsella es el mazo clásico, por lo tanto vamos a tener una base colorimétrica muy clara, en donde está el rojo, el azul, el amarillo tirando a dorado. Entonces, toda esa imagen, cada vez que las veamos, nos va a referir a algo. Y perdón, veo que te tome de ejemplo, pero te veo, te veo a ti. Vos que te dedicás a la artística,
podemos utilizar, ¿no? Y también aprender a utilizar esas imágenes en blanco y negro y cómo utilizar esos colores para las cualidades o activar las cualidades o trabajar en nosotros. Entonces, cada uno de estos mazos nos permite justamente esa otra parte que no te cuentan o no, uno cuando va a estudiar tarot piensa que es solamente para leer el futuro. No, hay muchísimo más y es maravilloso. Yo como siempre digo, hay varios o claros ejemplos en cada uno. El Tarot Rider, eh, para quienes no conocen este curso, van a ver que es súper dinámico, rápido, veloz, ¿no? Entonces no significa por eso que yo tenga que tener una mente veloz, pero ya la energía del mazo te predispone justamente a esto. Leo, me pasas la... Gracias, Bea, por tu comentario y si tenés Gracias alguna otra pregunta, por gracias a vos. favor, espero haber aclarado la duda. Sí, sí, muchas gracias. El tarot de White. Para White o Arthur White, la alquimia era un proceso psicológico y espiritual en el que la finalidad del adepto sería purificar su ser interno y lograr niveles de conciencia cada vez más elevados. Puso al tarot bajo una lupa totalmente nueva y marcó las pautas para gran parte de lo que sería escrito sobre este tema durante el siglo XX. Entendamos que el estudio del tarot anterior, justamente con el tarot de Marsella, fue estudiado desde aproximadamente el 1500, otra etapa en 1600 y tuvo su pico donde surgió, ¿no? En 1700 aproximadamente el iluminismo, los grupos filosóficos quizás un poco más radicales, pero no dejaba de estar dentro de grupos bastante cerrados. Es a través del Tarot Rider que se vuelve a popularizar estos aspectos y no por popularizar que sean negativos, por el contrario, ¿no? Empieza a ser de común, ¿no? Común ir a la tarotista, ir a indagar justamente con el tarot, que siempre está acompañado un poco de magia, ¿no? Siempre nos tenemos en el imaginativo colectivo que vamos a ver a la tarotista toda llena de velas alrededor, el gato negro. Bueno, yo tengo un gato negro, pero vino de casualidad, se lo juro. Así que está muy en el imaginativo colectivo que la tarotista aparte es bruja. Y fuera de eso, eh, en realidad hoy y la actualidad nos permite abrirnos en materia de espiritualidad, de energía, de conocimiento, y el tarot abre muchísimas puertas a todo ese saber. El tarot es una representación simbólica de ideas universales que en realidad, ¿qué quiere decir? Que están en cada uno de nosotros, aunque no seamos conscientes, en las cuales está basada la mente y el comportamiento humano. En este sentido, contiene una doctrina secreta a la cual es posible acceder, pues de hecho está ya en conciencia de todos nosotros, aunque el hombre ordinario pase toda la vida sin reconocerla. Esta doctrina ha existido siempre, es decir, siempre ha habido una minoría capaz de acceder a él o ella y ha sido registrada y transmitida a través de obras tradiciones secretas como la alquimia y la cábala, ¿no? Esto que les hablaba antes de cómo pertenecía todo esto a grupos totalmente cerrados, inclusive de élite, ¿no? No era para el pueblo común. Al contrario, ahí un poco con el Marsella indagamos también cómo ha surgido el movimiento del tarot con el pueblo gitano, pero por un tema de movimiento, y aún así era relegado por grupos burgueses y demás.
Los arcanos mayores, justamente del Tarot Rider, acá como verán ustedes, muestran las cosas más importantes que se debe saber. Son la puerta de la luz y la oscuridad en cada uno de nosotros, en el consultante, podemos observarlos desde la acción, las formas, la genealogía y lo arquetípico. Y esto va a ser toda la información que vamos a ir obteniendo en cada uno de esos arcanos mayores. Y los arcanos menores, ¿no? En donde tenemos las copas, que serán las emociones, el agua, las espadas, el aire y la expresión de nuestras ideas, los bastos, el fuego y la voluntad en cada uno, la actividad, el oro que ocupará también de nuestra vinculación con la materia. Ya si ustedes ven esas cartas y todos los dibujos, quizás es posible que las espadas sean algo impresionables, pero nos hablan de nuestro estado en la mente, justamente, qué es lo que estamos queriendo comunicar, qué no, cuál es nuestro crecimiento en base a eso. Cada uno de esos 10 arcanos numerales nos están contando un paso de la historia, y eso es lo maravilloso de los arcanos mayores, perdón, menores dentro del mazo de Rider White. Continuamos. También dentro de los arcanos menores tenemos las cartas o las figuras de la corte conocidas como reyes, reinas, sotas y caballos o caballeros que nos colaborarán para ampliar el mensaje a través de diferentes tiradas, ¿no? Que no solamente, porque muchos piensan, y esto es interesante, en cualquiera de los mazos de tarot, muchos piensan que las figuras de la corte solamente representan a alguien de afuera. Bueno, muchas veces sí, más si preguntamos si la vecina habla mal de nosotros o no. Pero también si estamos haciendo una tirada o una lectura general, nos puede hablar de nuestra actitud ante determinada situación. Y esto es muy agradable porque a la hora de activar una cualidad personal y más ahí, tanto para las mujeres y hombres, podemos adquirir o despertar en nosotros cualidades de esos reyes y de de esas reinas empoderados ambos, ¿no? Con esa energía masculina y femenina en forma completa, en su máxima potencia, para despertar en nosotros. A ver, por ejemplo, soy una persona muy inquieta, ¿no? Soy una persona muy inquieta que no paro de moverme, no me puedo concentrar en las materias de estudio, no me puedo, no, me da pereza tener que sentarme a estudiar. ¿Cuál, no? Entendiendo, a ver, tenemos la reina de bastos, sabemos que nos habla del movimiento y la acción. Bueno, si me conecto con la reina de bastos, posiblemente quiera ir a hacer gimnasia, no es lo que estoy necesitando. La reina de copas me habla de las emociones, me habla de la contención. Bueno, quizás no sea lo que estoy necesitando. No es por ahí porque necesito estudiar para un examen. La reina de oros. La reina de oros tiene muchas buenas funciones, pero justamente es la señora de la fertilidad, la señora, ¿no? De ese don de la materia, del cultivo, y no es lo que tampoco es, pero ¿qué pasa con la reina de espadas? Me está hablando de ser capaz de manejar mi mente, de ser justa, justamente, ¿no? Ahí con la verborragia, nos habla de, tiene una capa en donde se muestran esas nubes, inclusive la imagen que nos habla de la experiencia, de haber pasado nubarrones, de haber pasado circunstancias de superación, frialdad, clareza, una mentalidad totalmente abierta si vemos todo ese cielo. Bueno, quizás eso sea lo que esté necesitando para enfocarme hacia el estudio. Bueno, puedo trabajar con la reina
de espada o puedo hacer mi labor personal, sería correctamente hablando ahí desde las afirmaciones metafísicas, en donde me conecto con mi propia sabiduría desde la mentalidad y de una manera totalmente fría, enfocándome hacia mis proyectos totalmente mentales. Es así como podemos cada uno de nosotros conectar con las habilidades de estos arcanos menores o figuras de la corte y así también podemos encontrar cualidades en los arcanos mayores y en otros arcanos menores también y sus personajes de acuerdo a lo que nosotros y cada uno esté vivenciando. Y la verdad que es hermoso, ¿no? La verdad que es maravilloso. No les voy a hablar ahora del tarot de Marsella, sí, lo dejo para el martes que viene, pero sí, también es maravilloso, no lo voy a negar. Las cartas no pueden explicarse tan solo estudiando los propios jeroglíficos o estos dibujos o diseños, pues sus símbolos han pasado por muchas fases y modificaciones. Una generación tras otra rediseñado el tarot hasta finalmente dejar muy poco del original. Inclusive el tarot de Marsella, como lo conocemos hoy, al tarot clásico o el tarot de Jodorowsky, tiene modificaciones ya que ha habido otro tarot anterior o otro supuesto juego de imágenes. El estudiante debe ver más allá de las cartas y debe tratar de descubrir la psicología que las produjo. Como cualquier otra forma de simbolismo, el tarot refleja inevitablemente un punto de vista de quien lo interpreta. ¿Y qué es esto? Es esto que les comentaba de que unimos lo que nosotros conocemos con esa interpretación colectiva de simbólica que trae cada imagen que está en cada uno de nosotros con esa interpretación general que hacemos de un otro o a veces de nosotros mismos, porque todos creemos, no voy a descubrir nada de mí a través del tarot. Yo les digo, prueben a hacerse una lectura personal y van a ver cómo van a empezar a descubrir. Al principio es normal pelearse con el mazo, yo he discutido durante años. Em, Esto no disminuye su valor, ¿no? Esa unificación de lo que nosotros conocemos con ese contenido colectivo no disminuye su valor propio, pues el simbolismo es uno de los instrumentos más prácticos en el aprendizaje de las artes espirituales, ya que extrae de los recursos subjetivos del buscador las sustancias de su propia erudición. Es un ensayo sobre el tarot de Manly Hall en 1930, hablando de estas también pertenecientes a grupos herméticos, hablando justamente de los mazos de tarot, ¿sí? Conocidos que en ese momento eran más conocidos el Rider y Marsella dentro de estos grupos que se estudiaba en profundidad. Inclusive antes, bueno, no me quiero ir de tema, así que mejor lo dejo ahí. Si no me derrapo por lo histórico y les va a resonar aburrido. Vamos a hablar un poquito de estos mitos sobre el tarot que nos gustan a todos, como les comentaba, de la bruja con el gato negro. Ahí está. Pasemos nada más. Mitos del tarot. Hay muchos cuentos y mitos sobre el tarot, su uso y sus prácticas. Dialoguemos abiertamente de estos temas para despejar las dudas. No puedo comprar mi propio mazo si quiero leer las cartas, debe ser un regalo. No hay cosa más imaginativa. Miren si, a ver, quieren regalarte un mazo, bienvenido. ¿Querés utilizarlo de excusa para que te regalen un mazo? Perfecto, buenísimo. Pero no hay cosa más bella que ir a elegir justamente nuestro propio mazo.
¿no? Porque nada más alejado de la realidad el que te regalen o, ¿no? Siempre hay costumbres, sí, hay costumbres que utilizamos, sí, dentro de nuestra familia. Está la costumbre de que nos tienen que regalar el mazo porque venimos de la costumbre de ser tarotista. Bueno, perfecto. Continuemos. Para aprender el tarot debes tener cualidades especiales y una intuición activa. Esto es muy interesante porque y todavía se sigue con el debate, esto que les decía, ¿no? Lo intuitivo y lo intelectual, también alejado de la realidad, al contrario, el no tener absolutamente ninguna cualidad despierta energéticamente hablando, si lo hablamos desde lo espiritual o lo que fuera, no te hace menos posibilidad de ser tarotista que alguien que sí ya trabaje en su intuición o sea canalizador, etcétera. No, por el contrario, y acá tenemos dos vertientes. Yo lo veo desde este punto para hacerlo ahí un paréntesis general. La persona que para nada conoce lo que es su instinto o su contacto con lo intuitivo a través de el estudio del tarot, puede abrirse a esa puerta de la intuición y empezar a conocerse desde otro lugar y estar más despierto al sistema del universo, a las emanaciones que justamente la energía del universo y a leerlo, no solamente a través del tarot, sino a leer la energía en el ambiente. Bueno, eso es lo que hace la intuición. Y por el otro lado, el otro extremo, la persona que ya es intuitiva, que es incluso canalizadora o hasta medium, mejora muchísimo más su propia canalización, ¿no? El estudio del tarot. ¿Por qué? Porque ordena las ideas, porque nos da una orientación, un camino, este sí, esto no, esto, qué es lo que realmente hay que decirle a la persona. Bueno, todo eso lleva a una mejor orientación. Así que alejado de tener o no capacidades diferentes, despiertas. Tener que aprender de memoria los significados de cada carta y esto es súper importante porque más alejado que eso, ¿no? Al contrario, cuando estudiamos los mazos de tarot, se sugiere no estudiarlos de memoria, sino buscar, ¿sí? Hacer nuestra propia interpretación. Porque sabemos que hay en cada uno de los arcanos tenemos una tendencia, ¿sí? General y colectiva, pero cada carta nos va a hablar a nivel personal. Entonces, por eso sí se acompaña un estudio, ¿sí? Un estudio intelectualizado, pero a su vez, ¿qué nos despierta cada carta? ¿No? Y no está mal, justamente eso, con algunas vamos a tener más afinidad y otras no. Continuamos. Entonces ahí la imagen estaba, ¿no? En el hecho de lo que les comentaba, es decir, a veces piensan que cuando estudiamos el tarot nos ponemos todos ahí con las velas, no están para nada mal tampoco, y en realidad capaz que nos levantamos en pijama y estamos ahí con las cartas. Así que es mucho más simple, ¿no? Y bueno, a veces dejamos también que fantaseen un poco en el imaginario colectivo, es agradable. Las imágenes de las cartas llevan a la imaginación popular y a crear sus propias ideas y generar suposiciones. Es así cuando, por ejemplo, aparece la carta de la muerte, aparece la carta del diablo, aparece la carta de la torre en una tirada y ya el consultante se está agarrando la cabeza y dice, no, ¿qué me pasó? O la carta de los amantes, en el caso del Rider, eh, no dice, no, me estás metiendo los cuernos, ya, no, no me digas, ya lo estoy viendo. Eh, y quizás la consulta venía por otro lado, el diálogo venía por otro lado, y en realidad la persona tiene que elegir eh, qué es lo que va a hacer, si se va a quedar con ese novio o con el anterior. No, no es que el otro le está siendo infiel, pero
muchos de esos significados en su momento estaban asociados a cuestiones más generales que superaban lo que es el consultorio de tarot. O, por ejemplo, la carta de la muerte, lejos está de asociar con la muerte física, la carta del diablo, que tiene muchísimas cualidades positivas que puede despertar en nosotros, y es una de las cartas que a simple vista, dependiendo de nuestra propia cultura, la que genera más rechazo. Cuando después aprendemos que es parte de nuestro instinto que está en nosotros y cómo podemos, ¿no?, ayudar a que eso florezca de una manera maravillosa. Bueno, pe- quizás una de las cartas temerosas podría ser la torre, en donde nos va a hablar de cambios, pero ¿qué tipo de cambios? Sí, vamos a necesitar esa ayuda, colaboración externa que nos dan el resto de las cartas en una lectura. Aunque la realidad es que cada una de ellas nos lleva a una visualización de un proceso en nuestra vida, nada tiene que ver con mala suerte. Nos conducen a indagar sobre los posibles cambios y decisiones de nuestro camino. Y siempre dependerá justamente de quién, de nosotros, qué rumbo tomemos. Y esto también es muy importante cuando vamos a aprender a leer el tarot. No solamente, eh, ¿no? Bueno, ¿qué significa la carta? No, ¿cómo hablo con el consultante? ¿Cómo se lo digo? ¿Qué le tengo que decir? Porque ahí es donde vamos a ver cada uno en su impronta, ¿no? Es muy agradable verlos en esa posición, porque he tenido personas muy amables, dulces a la hora de leer las cartas, y hay quienes vienen y te dicen todo de una, digo, no, bueno, no, gracias, yo paso, no me leas a mí hoy. Pero es maravilloso cómo podemos ir redescubriéndonos a través de el tarot, justamente en todas esas versiones, como consultantes, como tarotistas, ver en nuestro diálogo cómo mejorarnos a nosotros mismos también. ¿Por qué? Porque inevitablemente la información que sale en una lectura tenemos que decirla. ¿Cómo? Bueno, ahí es donde nos tenemos que descubrir. Bueno, continuamos. ¿Tenemos algo más? En sí mismo, ¿no? El tarot proporciona una gran herramienta que se expresa en cada ámbito de la vida. Y no los quiero aburrir mucho, pero sí les quiero leer esto de beneficios y virtudes del tarot, que más o menos estuvimos hablando. Se obtiene claridad sobre una situación en particular, brinda consejos sobre los acontecimientos, es una guía que promueve el autoconocimiento también, nos colabora en la resolución de conflictos y liberación de obstáculos, ¿no? Yo siempre digo, el tarot es como un abre camino. Orienta, conecta y ejercita la intuición. Es una puerta para mejorar nuestro estado de conciencia, nuestra propia realidad. Justamente. Y si les parece bien, no falta mucho. Nos tomamos 5 minutos, vamos a tomar agua, vamos a calentar el mate, a buscar el café. Nos tomamos 5 minutitos y culminamos con este inicio, que es justamente esta clase orientativa, es para conocer al tarot. En este caso, el tarot Rider White Smith. Bueno, comenzamos. Es un poco hablando en lo general. Muy bien, Lore, acá estamos. Dice, recuerden que si entraron tarde pueden verla grabada, ¿sí? Así que ahora después, a lo último, vamos a hacer unos comentarios que les recomiendo, no se lo pierdan. El tarot y el autoconocimiento, en este caso, hablando justamente del tarot
Rider White Smith, ¿sí? Recuerden eso. Bueno, continuamos entonces este maravilloso y colorido mazo. Un segundito, ahí está. El tarot está justamente integrado de todos estos símbolos del inconsciente colectivo combinados entre sí, de la manera que nuestras experiencias diarias adquieren un sentido espiritual o energético, si quieren hablarlo en ese término. ¿No? La lectura, justamente, las lecturas nos van a hablar, nos van a decir de esa energía. Aunque se considere que el tarot es fundamentalmente un método de adivinación, es mucho más que esto y puede usarse como medio para reflexionar, para conocerse a uno mismo o para desarrollar nuestra creatividad. Sus imágenes tienen un gran valor creativo y terapéutico. El estudio de las cartas les llevará a ser más intuitivo con respecto a la vida en general y más perceptivo consigo mismo y con los demás. Podemos usar hoy el tarot como lo que se llaman detonadores que nos permitan hacer un descubrimiento en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos las lecturas, aprendemos que lo que leemos es la información, ¿sí? Que la persona emana, que trae consigo misma. Entendemos el porqué justamente en las lecturas a medida que lo vamos estudiando, ya en las primeras clases, y cómo esto mismo presenta una predisposición a futuro, se explica esa lectura adivinatoria a futuro. Físicamente el tarot es solo una serie de cartones con unos curiosos dibujos, pero resulta que esos dibujos son totalmente simbólicos. El oculto significado de sus emblemas se convierte en un alfabeto que admite combinaciones infinitas y en todas ellas tiene un sentido. En los niveles más elevados llega a ofrecernos la clave de todos los misterios, la clave del mundo y la del alma humana, y nos muestra una vía para conocernos a nosotros mismos. En este sentido, el tarot es un poderoso instrumento de investigación mística y de autoconocimiento cuyo valor difícilmente se pueda superar. ¿Por qué? Interviene a través del tarot muchísimo del conocimiento colectivo, del que ustedes seguramente no son conscientes de lo que saben, porque todos y cada uno de nosotros en nuestra historia tenemos no solamente el conocimiento de esta vida, de nuestro árbol genealógico, de nuestra familia, de nuestra cultura, de, ¿no? De lo social y cómo eso fue interviniendo en nuestra propia formación y por eso es que muchas veces decimos que estamos en proceso constante, en proceso de que de cambiar patrones, de mejorarnos, de conectarnos con el merecimiento, de conectarnos a veces con la paz mental, con la serenidad, a pesar de que fuera de o nuestro alrededor se esté prendiendo todo fuego. Bueno, tiene que ver justamente con todo esto, la capacidad del ser humano y de todo lo que puede lograr. Dentro de un cuadernillo que se va a entregar seguramente la semana que viene, que es en forma gratuita, van a encontrar justamente toda esta información, quizás un poquito más ampliada, y con ella también qué cualidades podemos despertar con cada uno de los arcanos mayores. ¿Qué nos permite? Podemos bajarlos hoy en día de internet en color blanco y negro y trabajar, ¿no? Pintándolo. Podemos descargar una imagen y conectando con las cualidades que trae cada imagen para despertarlo en nosotros. Hay un pequeño ahí cuadrito de ayuda con a qué se refiere cada uno de los arcanos mayores. Y para no distraerlos más, creo que no teníamos nada más por hoy, ¿no? Con respecto a la información.
También, bueno, lo que refiere a la meditación con respecto a cada uno de estos arcanos, bueno, son los consejos en general que les venía comentando, pero que después lo van a encontrar eh, en eh, justamente en el cuadernillo. Tengo acá, a ver, los mazos de tarot, ¿sí? Se pueden hacer lecturas predictivas, lecturas evolutivas, también transpersonal, como vemos en Marsella. Y además de eso, tenemos una amplia gama, por decirlo de una manera, de tiradas, formas de lectura que se predisponen son programaciones que predisponen nuestra mente a sacar una carta y que nos dé determinada información específica. Tanto movimiento planetario, mercurial, venusino, del Lilith, etcétera, etcétera, nos permitiría, como quien dice, decir, bueno, a ver, ¿en qué me tengo que ocupar a futuro? ¿Y cómo vamos a determinar esto entendiendo como una tirada colectiva? Lo que hice es separar, por ejemplo, en grupos de signos, ¿sí? Tenemos los signos de fuego, los signos de aire, los signos de agua y los signos de tierra. Vamos a sacar a modo oracular, ¿no? Que es uno de los modos también que podemos leer el tarot rider. No hay limitaciones para el tarot. Hay quienes creen que sí, pero yo soy de las que opina que no. A modo oracular vamos a sacar 3 cartas para cada grupo de signos en forma colectiva, en donde, en donde nos va a decir, ¿sí? A estos grupos de signos, cuál es nuestro trabajo personal de acuerdo al justamente todo este movimiento planetario que hubo fin de marzo, principio de abril, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cuál es nuestra tarea a mejorar para el mes de abril? Interesante lo que podemos llegar a descubrir. Al ser una tirada colectiva, va a tener más afinidad con algunos que con otros. Así que por eso es que lo vamos a hacer directamente para cada signo, para los signos separados por los elementos. Entonces, vamos a sacar 3 cartas para los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario. Opa. ¿Por qué opa? Como quien dice. ¿Qué nos están diciendo estas 3 cartas? Yo se las muestro. Tengo el 7 de bastos invertido, signos de fuego. Recordemos, Aries, Leo, todos tenemos algún amigo de Aries o amiga de Aries. Aries, Leo y Sagitario. 7 de bastos invertido nos habla de que las luchas por los ideales ya se están terminando, ya es momento de apaciguar ese tipo de luchas. El emperador, ¿sí? Nos dice justamente o nos aconseja que sigamos nuestros ideales basados en estructuras quizás familiares o reconocidas por nosotros, que nos va a ir bien o nos va a dar seguridad, quizás muy relacionado al plano de la materia, al crecimiento, ¿sí? Más que nada los signos de fuego acá con un basto donde le está aconsejando, bueno, no es necesario que tengas que comprobarle nada a nadie, justamente, ¿sí? A ver, las ideas ahí, que te bases en lo que conoces, que te bases en tus estructuras que te dan seguridad, que ese es el camino para tu crecimiento. Y una sugerencia muy particular es el 7 de copas, que el 7 de copas nos está diciendo de que es momento de empezar a soñar, de ver qué se esconde detrás de cada una de nuestras ilusiones, que justamente
dejando de enfocarnos en la lucha hacia afuera, lo que nos va a permitir es generar nuevas ideas para materializar. Interesante esa combinación. Vamos por tres más. Ahí. Esto es para, como quien dice, para tomar nota, ¿no? Porque es lo que nos dice para, o lo que nos sugiere a través del tarot para este mes. Aries, no, perdón que ya necesito lentes. Signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Vamos a sacar tres cartas. Opa, ¿cómo estamos con estos bastos invertidos? Bueno, Géminis, Libra y Acuario. Bueno, ¿qué significa todo esto que estoy viendo acá? Tenemos la carta del loco, la carta del 2 de copas, ¿sí? Que nos habla de los vínculos y las relaciones, y no solamente de esto, sino del crecimiento que se da basado en estos vínculos y relaciones. Y muy interesante el basto invertido, el 10 de bastos, ¿sí? En donde nos dice, quizás no te diste cuenta, pero ya llegaste a la meta. Ya hiciste un montón de cosas. ¿De qué es lo que no estás viendo o qué no estás viendo que pensás que todavía debes continuar esforzándote? Presta atención a las relaciones que te hacen crecer y anímate a nuevas formas. ¿Sí? A nuevas formas, nuevos proyectos, quizás sean ideas que hayan quedado ahí a flote de estos signos de aire, muy volátiles, ¿no? Eh, una manera, ¿sí? De enfocarnos en esos proyectos es de ver quién nos empuja a realizarnos, de ver esos buenos vínculos que nos ayudan a crecer. Entonces, esto es muy, muy interesante para los signos de aire. Vamos con los signos de agua, que ahí tengo varias. Ahí tengo varias amigas del signo de agua. No sé si temerles o quererlas. Eh, Cáncer, Escorpio y Piscis. Sacamos tres cartitas. ¿Qué nos aconseja para el mes de abril para esta Eh, muy lindas cartas, todos arcanos mayores, ¿sí? ¿Qué aconseja los signos de agua? Bueno, es cierto que a veces acá tenemos al Papa, para quienes no lo ve en forma clara, tenemos al Papa, la carta de los enamorados y nuestra querida carta del triunfo, el carro. Entonces, ¿qué nos aconseja para los signos de agua en el mes de abril después de este cambio planetario o después de todo este movimiento de eclipses y planetas en sombra? Como quien dice, tenemos el conocimiento, ¿sí? Desde las estructuras, las tradiciones, que nos amiguemos en esa búsqueda interna que estamos haciendo, nos amiguemos con esas tradiciones que quizás estuvieron ahí justamente para mostrarnos el camino que queremos y cuál no. ¿Y por qué hablamos de camino? Porque hablamos de elección, hablamos de sabiduría, hablamos de búsqueda de nuevas relaciones o nuevas formas de comunicarme con el resto. Porque hablamos justamente de comunicarme, porque nos habla ahí este Papa de esa búsqueda interna que muchas veces tenemos, y los enamorados nos muestra ese camino de sabiduría que hay en nosotros y lo encontramos a través de las personas que nos rodean, acá como Luna. Y que, como quien dice, sin miedo, sí, porque es en la carta del paraíso, nos dice que va a estar todo en equilibrio, que se van a materializar esos proyectos si hacemos, ¿no? Ese paso a paso de enfocarnos con claridad hacia lo que realmente queremos, quitando un poco el miedo a la incertidumbre, ¿sí? Dejemos de pensar un poco
justamente en qué es lo que va a pasar. Y vamos a mi favorito, porque es el mío, los signos de tierra. Signos de tierra. Qué exactas son las cartas con cáncer, nos dice Zulma. Gracias, Zulma. Signos de tierra. Oh, oh, oh. Bueno, buenos éxitos, buenos logros, vamos bien. Tenemos ahí un 6 de espadas invertido, tenemos un 4 de bastos y tenemos la carta del renacimiento, tenemos la carta del juicio. Para los signos de tierra, es momento de reconocerse a sí mismo, ¿sí? Es difícil cuando uno pertenece a la misma lectura. Eh, es momento de reconocerse a sí mismo. Muchas veces donde nosotros debemos, esto es como, ¿no? Está mucho más allá el camino donde debemos profundizar en nuestra sabiduría. Ya hemos aprendido demasiado de donde estamos o el camino que hemos pisado. Es momento de avanzar, de cruzar y hacernos cargo de nuestras propias emociones, de nuestra propia energía y continuar. Que muchas veces ese camino está mucho más cerca de lo que pensamos. Quizás está simplemente en un abrir y cerrar de ojos, esa incertidumbre, ese nerviosismo, esa inquietud puede estar presente, pero es necesario tener calma y van a ver que esa meta ya está lograda, ¿sí? Quizás muchos piensan que es necesario esto que hablábamos hoy, ¿no? Mirar hacia afuera cuando eso ya está internamente logrado y esto no termina acá, te dice ahí a los signos de tierra, esto no termina acá, esto te vas a poder comprobar determinadas metas este mes, pero no van a ser las únicas. Prepárate porque esto es solo un momento en donde te vas a poder organizar y festejar algo levemente porque el camino debe ser continuado. Sí, tanto muchas veces ese mensaje del 4 de bastos pensamos que ya llegamos al éxito completo, pero en realidad nos está diciendo prepárate porque todavía hay un proceso más. Así que vamos con esos ahí, con esos signos de tierra, con esa carta del juicio que es fuerte. Animarse a redescubrirse y a continuar. Y como les quería contar también, por favor, no se pierdan que vamos a seguir teniendo novedades con respecto al tarot. Esto, ¿no? Justamente este curso va a ser de manera presencial para que ustedes tengan toda la información posible y podamos incluso debatir y seguir ampliando ese conocimiento en cada clase. Por eso es que va a ser lo que es el peso teórico de manera grabada para que ustedes todos los días puedan escuchar de qué se trata cada arcano, entenderlo, ver inclusive en la interpretación, pero tengan en cuenta que se les va a colaborar para entender justamente todos esos videos. Y vamos a sumar en ese conocimiento las prácticas semanales que nos van a nutrir muchísimo. Y como les digo, no se pierdan la clase del jueves para conocer todavía más el mazo del tarot Rider y algunas que otras novedades ahí que todavía las tenemos guardadas. Gracias. Gracias, León, por acompañarnos el día de hoy. Por Por favor, un deuda gusto, Yani. ya te comprometo para el jueves que viene. No, y ahí voy a estar, ahí voy a estar. Las espero, los espero. Ojalá hayan disfrutado tanto esta clase como la disfruté yo, que no sabía que venía con regalito. Yo estoy ahí Ah, dentro ¿viste? de los signos Yo de lo fuego, tenía ahí sí, todo. sí. Yo tenía, ¿a vos qué te tocó?
Y yo soy Ahí Mónica sagitariano. levantó la... Ah, yo Ah, te juro que yo después voy a tener que ver la grabación, porque yo soy muy ahí al instante y ya me olvidé. ¿sabés qué idea se me ocurrió? Voy a recortar un fragmento y después lo vamos a Ah, me compartir en el encanta. grupo también, por ahí para que puedan volver a Bárbaro. verlo. Ese último pedacito para los signos, ¿no? Sí, 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 me gustaría. ¿Me das el ok? Dale. Sí, perfecto. Perfecto, así lo Moni, vamos a hacer entonces. ahí había levantado la mano. Escorpio te saluda. Oh, 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 tengo miedo. Yo tengo la luna en Ay. agua, pero igual les tengo miedo. Cuando despiertan la sombra, los signos de agua. Gracias, Omar. Bueno, no sé si tienen alguna ¿Alguna pregunta. tiene alguna pregunta que les gustaría hacer? ¿Les quedó alguna duda? Espero no haberlos aburrido. A veces uno es un horario en donde hay que cocinar y hacer las compras. Las clases, todas en general, no solamente los teóricos, sino también las prácticas van a quedar grabadas. Así que bueno, eso vamos a seguir hablando seguro la semana que viene y lo vamos a repetir para que no haya dudas. Ninguna duda, todo perfecto, como siempre, Yani. Y Todavía tenés una duda existencial de qué mazo estudio. Mirá lo que me está diciendo. En el Marsellés, ¿qué Sí, elegí? El carro. sí, mira, Y ahora que soy signo agua, ¿qué me salió? El el carro. carro. Ah, Mirá mira, vos, mira cómo mirá vos, viene. no importa qué estilo de carta. Eh, Importa el significado que te da el tarot. Te lo dice tanto con una carta como con la otra. Ajá. Sí, sí, Así mucho que lo que uno movimiento ahí, pregunta, los signos de agua, mucho movimiento van a traer Sí, este mes. sí, sí. sí, más movimiento de agua que la que tiene el planeta pobre. Estamos muertos con tanta agua. Sí, yo estoy moviendo muchas cosas y bueno, bien. Creo que vamos a ir los días jueves, entonces. Que allá lo estás definiendo. Ahí Sí, creo que yo nos vamos a ver aconsejo muchas todos los veces, jueves. ¿Eh? claro, yo aconsejo muchas veces que si tienen un mazo, que saquen una carta. Bueno, voy Tengo a los dos estudiar los martes mazos. o voy a estudiar los jueves. Si la carta sale, ya lo predisponen. Si la carta sale al derecho, eh, toman, ¿no? Lo toman como un sí. Si la carta sale invertida, lo toman como un no. Entonces, eh, ya van sabiendo, como quien dice. Es que tengo Perfecto. encima los dos mazos, ¿viste? Tengo el marsellés y tengo. Bueno, Bueno, siempre hay tiempo para seguir estudiando, así que si no Sí. es ahora eso uno, seguro, eso seguro. volvemos después Soy con de seguir con la estudiando. segunda ronda, como quien dice, Ah, a todos mirá, nos tenés encanta. una pregunta muy interesante. Perdón que las corte, chicas. Sí, Sí, Lore, porque estaría bueno que quede grabado. Lore pregunta, para que se me fue, si se pueden leer solo al derecho las cartas. a ver, entendamos de que hoy en día hay muchas técnicas o muchas profesoras, facilitadoras de tarot que desde lo que es el estudio evolutivo transpersonal no te leen las cartas invertidas. Lo que nosotros proponemos, lo que está propuesto en la dinámica justamente del curso, es poder ver esa energía manifiesta en la carta invertida. ¿Por qué? Porque te amplían los conceptos. Lo que nosotros hacemos cuando estudiamos algo en realidad es programamos nuestra mente y con eso y con este hermoso elemento que es el mazo de tarot programamos también nuestras cartas. Entonces, justamente de ahí es que podemos hacer un estudio o podemos hacer una lectura desde las cartas, desde el lado derecho, desde el lado invertido. ¿Por qué? Porque lo que leemos es la energía, terminamos aprendiendo a que esa energía está manifiesta y el poder o programar justamente las cartas del lado invertido para la lectura
nos ayuda a ver también la resolución o cómo resolverla. Es muy interesante. Es como si, a ver, voy a hacer un ejemplo voy a hacer un ejemplo de cocina, ¿no? No sé si está todavía, no quiero ofender a ninguna repostera, pero está ¿no? La persona que te hace el bizcochuelo y toma las medidas exactas, bueno, 3 huevos con 100 de harina, con tanto de leche, con tanto de manteca en tal orden, etcétera. Y está, ¿no? Como hago yo, pero es la repostera casera, que te mete las cosas en cualquier orden, mezcla y lo manda al horno y sale. Algo sale siempre, a veces sale bien, a veces sale mal. Eh, en el caso del tarot, tiene más o menos, como quien dice, esta analogía. Podemos hacer diferentes programaciones a la hora de estudiar el mazo, que nos va a dar resultado exactamente igual. Pero podemos escuchar personas que estudian el tarot solamente desde el punto evolutivo, que no hacen una lectura predictiva y no te leen las cartas de manera invertida. Esto es tanto para el Rider como el de Marsella. Lo mismo es el tarot de Marsella a nivel transpersonal. Vos ves las cartas y les sale invertida y las dan vuelta. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo están solamente leyendo o viendo desde ese ámbito transpersonal. Nosotros como tarotistas, o realmente lo que nuestros cursos de tarot vamos a tener como resultado es encontrar la respuesta de decir, a ver, estoy viviendo esto, esto y esto, la consultante se siente así, porque se lleva bien con el marido o no, porque tiene problemas con los hijos o no, y si queremos agregarle dentro de la misma tirada, también está esa fase transpersonal o evolutiva de acuerdo a qué más vamos a estudiar. Eso es lo que como resultado vamos a encontrar dentro de este curso. Así que espero, aparte de algún que otro plus, ¿no? Siempre que tenemos aprendiendo el tarot, y eso se va a predisponer de acuerdo al grupo que se forme. Hay grupos que son más místicos, hay grupos que son más mentales, hay grupos que son más imponentes, ¿no? De estos que yo les digo, no sé si quiero, quiero que me tiren las cartas, pero porque son más frontales, hay otros que son más amigables. Eso ya tiene una cuestión de resonancia del grupo que se va formando, ¿no? Porque seguramente es algo que transitamos o que necesitamos transitar en, en ese grupo de pertenencia. Eso es lo maravilloso también. Yo tengo una pregunta, Yani. ¿Puedo? Sí. Hola, Roxy. Ay, perdón por el ejemplo del bizcochuelo, por favor. Ahí voy, ahí voy. Ahí a mi pastelería tocaron. Cuando uno trabaja la pastelería tienen que ser los pesos y los productos exactos. Si no, Exacto, sí, ¿no? Yo creo que también el tema de el trabajar con las cartas es trabajar con la energía de la persona. claro. Bueno, eso es cuando vos ya estudiaste el Tarot Rider, ahora seguramente, entonces, eso que uno redescubre cuando termina de estudiar, decís, oiga, yo le estoy abriendo las cartas a esta persona y después le pasa tal o cual cosa o se le soluciona el tema del trabajo. ¿Por qué pasa esto? Para poder entenderlo es La pregunta, justamente, claro, ahí está el tema. Si, por ejemplo, la persona viene, vamos a suponer de que se peleó con su pareja y necesita saber en preciso momento, aquí y ahora, en qué situación se encuentra. Yo creo que no es aconsejable porque me parece que está en un no, a revuelo, ver, ¿no? va a depender, sí, generalmente no se les hace lectura a una persona en un estado de crisis. Lo mismo nos Ahí va. puede pasar a nosotros. Yo vengo enojada y voy a querer leerme las cartas y capaz que no voy a poder leérmelas. O voy a o voy a determinar en esas cartas lo que yo quiero escuchar, en realidad. Claro. Y nada, no es esa la intención de las lecturas. Pero, ¿qué pasa si una persona, porque nos ha pasado como tarotistas, qué pasa si una persona en un estado de conflicto, en una relación,
ya sea con su pareja, con su mamá, con la hermana, con la prima, con el vecino, etcétera, viene a hacer la consulta de por qué se lleva mal con esa persona o cómo está en relación con esa persona. La misma tirada que utilicemos nos va a dar, ¿sí?, la respuesta a esa información que la persona necesita escuchar, ni más ni menos. Porque me ha pasado en cuestiones de pareja de personas que aparentemente se iban por completo a separar o no iban a, pero en realidad lo que mostraba, es decir, lo que muestra a veces ese tránsito de cambio o ese tránsito de muchísimo, o esa torre, por decirlo de alguna manera, para quienes entienden del mazo, de cambio tan abrupto, es necesario que sea transitado por la persona entendiendo que se necesitan cambiar estructuras que generalmente esos patrones son nuestros. Está en nosotros que querramos quedarnos en algún lugar si no nos sentamos o no nos sentimos bien o, o podemos llegar a colaborar a modificar una situación. Pero todas esas respuestas las leemos a través justamente del tarot. En el caso de Tarot Rider nos ayuda también, ¿no?, a ver cómo esa lectura de las cartas nos abre a nuevos, eso es lo que llamamos nuevos estados de conciencia. ¿Qué es ese nuevo estado de conciencia? Bueno, estoy viendo que justamente con la persona con la que tengo una disputa, hasta acá tiene razón. Y en lo que yo opino, hasta acá tengo razón. Entonces no tengo una razón completa, hay que mediar. Bueno, ¿cómo puede mejorar esta situación? O si no, si yo quiero mejorar esta situación, ¿cómo la puedo mejorar? Las mismas cartas también tienen esa respuesta en donde me hace sugerencias en base a mi propia energía. No es que no viene el arcángel Miguel a decirme, mira querida, protégete. No, me está hablando mi energía a mí misma, en el caso de una consulta personal, o la del consultante a ella misma. Hay una cuestión, ¿no?, primordial en eso. Después está como eso justamente estas técnicas de tarot se vinculan a otras energías, a otras técnicas canalizadoras, que también uno lo va aprendiendo, sí, en los cursos de tarot, si alguna cuenta con alguna cualidad en particular. Es activar lo intuitivo y no lo empático. En el transcurso del estudio, muchas veces empezamos a activar lo que es la intuición personal, pero a veces se despierta eso de modo natural durante la sesión de tarot, porque para eso nosotros nos preparamos también o nos predisponemos eh, para hacer o realizar una sesión de tarot. Gracias, Roxy, por la pregunta, espero habértela respondido. Sí, Y por veo que te estás supuesto. redescubriendo en ese camino del tarot, pero es justamente, es el segundo capítulo, es lo que yo siempre digo. Terminamos de hacer algo, llegamos hasta acá, bueno, es como la doble capa de lo que vamos terminando descubriendo Una de nueva cada uno octava, de Jani. nosotros. Claro, en realidad es eso, cuando quizás hay muchos que tengan estudios con respecto o hicieron un pequeño curso, pero siempre en las prácticas nos vamos redescubriendo a un nuevo nivel con el tarot, ¿sí? O ahí, como hablaba mucho esto del camino de la intuición, también se abre la intuición, ¿no? Obviamente que conectando continuamente con los mazos de tarot. Después hay otros mitos de los que no hablamos, sí, podemos hacer lecturas a la noche, a la medianoche, cuando hay eclipse. No tiene nada que ver con todo eso, a menos que yo tenga una rutina ritualística específica. En realidad no afecta para nada, nosotros lo vamos a estudiar desde lo que es el plano mental o un estado de conciencia, ¿qué nos puede llegar a permitir?
justamente abrirnos, si lo deseamos, al mundo de la intuición, que inevitablemente se va a dar dentro de una sesión de tarot. Y obviamente si ustedes tienen otros conocimientos energéticos, los va a mejorar. Eso estoy más que seguro, ¿sí? Porque en la práctica eso se ve muchísimo. No sé si alguna tiene alguna otra pregunta que quiera animarse. Ajá, claro, ahí nos decía una de las chicas, llegué a leer ahí muy finito, que es para canalizar lo intuitivo que a ella le pasa. Puede ser, muchas veces, justamente estábamos hablando hoy de lo que es el tarot de intuitivo, que tiene que ver con tomar una carta, ¿no? Y ver qué se siente. Cuando uno lo intelectualiza, agudiza inclusive esa intuición. Desde mi experiencia, a ver, ¿por qué se lo digo desde mi experiencia? Porque yo soy nata intuitiva en un montón de cosas que después la tuve que intelectualizar para poder ordenarlo, porque si no te va la cabeza para, aunque no parezca, tengo mucha agua en mí. Este, pero justamente ese orden, ¿no? Del intelecto nos ayuda a potenciarlo. Ese es mi punto de vista, obviamente, no significa que sea para todos exactamente igual. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el Bueno, jueves, que no tengo la fecha a mano, jueves 10 de el jueves abril, 10 a las así es, 19 horas. mismo Tienen una canal. cita por el mismo canal. Nos pueden escuchar 5 minutos antes. Vamos a hacer una radio en off. Uf, un Ariana por ahí. Así que los esperamos y esperemos que les agrade. Vengan con, como quien dice, ya el mate preparado, lápiz, lapicera para tomar nota, porque la info es muy interesante de la clase que viene. Así es. Bueno, les agradezco. Gracias, Yani, por la hermosa clase. Gracias a todas y a todos por haberse conectado. Los esperamos el jueves que viene. Y estén atentas, atentos, que seguramente en estos días ya compartimos la grabación de lo que fue la clase de Marsellés con un cuadernillo y esta clase de hoy de Rider con el cuadernillo correspondiente. Les mandamos un beso grande. Muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. Buen fin de. Besitos. Gracias. Gracias. Chau, chau.